En el día de nuestra boda, mi esposo me abofeteó frente a toda la familia, acusándome de no ofrecerle mi silla a su madre. Exigió que me disculpara con ella o abandonara la boda. Sin dudarlo, me fui del lugar. Ahora me llama en pánico. Se suponía que sería el día más feliz de mi vida, el día que había soñado durante años. Mi boda en Chicago debía ser una celebración de amor y alegría rodeada de familiares y amigos. En cambio, se convirtió en una pesadilla que destrozó todo en lo que creía. La ceremonia fue hermosa. La música sonaba suavemente, las flores estaban perfectamente dispuestas y los invitados sonreían. Miré a mi alrededor, sintiendo una oleada de emoción y anticipación. Peter y yo habíamos planeado este día durante meses, y no podía esperar a comenzar nuestra vida juntos. Pero a medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a torcerse. Todo comenzó cuando la madre de Peter, la señora Johnson, se me acercó con una expresión severa en el rostro. Tenía unos 50 y tantos años y un aire de autoridad que solía eclipsar a todos a su alrededor. Scarlett, dijo, con la voz cargada de desdén. Necesito hablar contigo. La seguí hasta un rincón más tranquilo del lugar, esperando que fuera solo una preocupación menor, pero el rostro de la señora Johnson estaba encendido de ira. Has sido increíblemente irrespetuosa hoy, declaró, con los ojos entrecerrados. Me has avergonzado frente a toda esta gente. Me quedé desconcertada. No había sido más que educada y respetuosa. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de mantener la calma. No me dio oportunidad de explicarme. No te hagas la inocente, espetó. ¿Crees que puedes entrar en esta familia y comportarte como te dé la gana? Eres una desgracia. Peter, que había estado hablando con los invitados, se acercó en ese momento. Miró de su madre a mí, con una expresión indescifrable. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Scarlett ha sido irrespetuosa, dijo la señora Johnson, alzando la voz. Ha arruinado el día para todos. Antes de que pudiera defenderme, el rostro de Peter se torció de ira. ¿Es cierto?, exigió, con la mirada clavada en mí. ¿Has estado causando problemas? No, respondí, sintiendo el ardor de la acusación. No he hecho nada malo. Solo estaba tratando de disfrutar nuestra boda. Pero los ojos de Peter se endurecieron. Has hecho el ridículo y avergonzado a mi madre, dijo, con voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos lo oyeran. Esto es inaceptable. Las palabras dolían, pero nada me preparó para lo que sucedió después. En un movimiento impactante, Peter levantó la mano y me abofeteó en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la sala, y sentí una ola de humillación inundarme. Me ardía la cara, no solo por el dolor físico, sino por la vergüenza de haber sido golpeada delante de todos. La sala quedó en silencio. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, pero nadie intervino. La madre de Peter observaba con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado alguna batalla. Eres una gorda que ha deshonrado a mi madre, gritó Peter, con veneno en la voz. No puedo creer que me casé con alguien como tú. Me quedé allí, atónita, con lágrimas acumulándose en los ojos. La multitud era un borrón de rostros horrorizados. Quería correr, esconderme del mundo, pero en lugar de eso, me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. El comportamiento de Peter no fue solo impactante. Fue un golpe devastador. Frente a todas esas personas, sentí como mi dignidad se desvanecía. A medida que los invitados reanudaban lentamente sus conversaciones, sentía el peso de su juicio sobre mí. La risa y la música parecían burlarse de mi miseria. Cuando finalmente logré recomponerme, supe que no podía quedarme allí ni un segundo más. Me excusé de la recepción y encontré un lugar tranquilo en la parte trasera del local, lejos de las miradas curiosas. Las lágrimas fluían libremente mientras intentaba procesar los eventos de la noche. Siempre imaginé este día como un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. En cambio, se convirtió en un cruel recordatorio de la dura realidad que enfrentaba. Mi matrimonio, que esperaba me trajera felicidad y seguridad, se reveló como una farsa. El comportamiento de Peter y su madre fue más que un simple momento de ira. Fue una muestra de una dinámica tóxica y abusiva que no había comprendido del todo hasta ahora. La humillación de esa noche fue un llamado de atención. Sabía que no podía permitir que eso definiera mi historia. Mientras me miraba en el reflejo bajo la tenue luz, hice un voto silencioso. No iba a seguir siendo víctima de su crueldad. Buscaría justicia y expondría la verdad, por difícil que fuera el camino que me esperaba. La boda, que una vez fue símbolo de nuevos comienzos, se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. El dolor y la traición que sentía eran profundos, pero también encendieron una llama dentro de mí. Sabía que el camino para recuperar mi vida y buscar justicia sería largo y arduo, pero estaba decidida a enfrentarlo de frente. Esto era solo el comienzo de mi lucha. En las semanas posteriores a la desastrosa boda, sentí que vivía en una niebla. El dolor de la humillación pública que me hizo Peter seguía fresco,
Pero lo que más dolía era darme cuenta de que mi matrimonio había sido una fachada. A pesar del caos, sabía que no podía permitir que la crueldad de Peter y la señora Johnson definiera mi vida. Necesitaba tomar el control y encontrar una forma de contraatacar. El primer paso de mi plan fue reunir pruebas. Sabía que exponer a Peter y su madre requeriría más que solo mi palabra. Necesitaba evidencia del abuso emocional y financiero que había soportado. Fue entonces cuando decidí contratar al detective Robert Hayes, un investigador privado conocido por su discreción y eficacia. Me puse en contacto con él, y tras una breve consulta, aceptó llevar mi caso. El detective Hayes tenía unos 40 y tantos años, un carácter tranquilo y una mente aguda. Escuchó atentamente mientras le contaba los eventos de la boda y le describía el patrón de abuso que había vivido. Entiendo lo difícil que debe ser esto para ti, dijo. Pero si estás dispuesta a trabajar conmigo, podemos llegar al fondo de todo esto. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Haré lo que sea necesario, le dije. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Con el detective Hayes a bordo, comencé a grabar mis conversaciones con Peter y la señora Johnson. Fue incómodo y estresante, pero sabía que era necesario. Escondí una pequeña grabadora en mi bolso, asegurándome de capturar cada conversación que tenía con ellos. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de lo manipuladores y abusivos que eran en realidad. Una noche, Peter y yo tuvimos una fuerte discusión durante la cena. Estaba grabando la conversación, y recuerdo que sentí una mezcla de temor y determinación mientras escuchaba las explosiones de ira de Peter. Eres inútil, dijo, con desprecio en la voz. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Intenté mantenerme tranquila. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí. Pero tú siempre estás criticando. La respuesta de Peter fue venenosa. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Eres una carga para mí y para mi madre. Todo el mundo lo ve. Cuanto más escuchaba estas grabaciones, más me daba cuenta de lo profundamente arraigado que estaba su abuso. No se trataba solo de la humillación pública, era un patrón de crueldad emocional que llevaba años desarrollándose. Empecé a armar una narrativa sobre su comportamiento, lo que me hizo aún más decidida a exponerlos. Mientras tanto, el detective Hayes investigaba sus movimientos financieros. Realizó verificaciones de antecedentes y revisó sus cuentas, buscando señales de irregularidades. Después de unas semanas, volvió con noticias inquietantes. He encontrado transacciones sospechosas, dijo, con expresión seria. Parece que Peter y la señora Johnson podrían estar involucrados en fraude financiero. Mi corazón se aceleró mientras el detective Hayes detallaba la información. Hay grandes sumas de dinero que se transfieren entre varias cuentas. Parece que podrían estar malversando fondos de clientes. La revelación fue impactante, pero tenía sentido. Peter era asesor financiero y la señora Johnson siempre había estado muy involucrada en su negocio. Su comportamiento abusivo empezaba a adquirir una dimensión más siniestra. No solo eran controladores y crueles, también eran criminales. Sabía que necesitaba más que esos registros financieros para derribarlos. Las grabaciones de nuestras conversaciones eran fundamentales, pero también necesitaba encontrar una forma de reunir todas las pruebas. Ahí fue donde entró Anna, mi mejor amiga. Anna tenía poco más de 30 años, una lealtad feroz y una mente aguda. Había sido mi apoyo durante esta época tan turbulenta, ofreciéndome aliento y contención. Cuando compartí las pruebas con Anna, su reacción fue una mezcla de shock y determinación. Tenemos que hacer algo con esto, dijo, examinando las grabaciones y los documentos financieros. Esto ya no se trata solo de ti. Están cometiendo crímenes graves. Anna y yo comenzamos a analizar todo lo que habíamos recopilado. Revisamos las grabaciones, marcando las instancias de abuso emocional, y las cruzamos con los documentos financieros. Era un trabajo agotador, pero también empoderador. Con cada prueba que revisábamos, sentía un renovado sentido de propósito. Una noche, mientras estábamos concentradas en los documentos, Anna levantó la vista de sus notas. Scarlett, ya has llegado muy lejos, dijo. Has reunido muchas pruebas. Ahora es momento de dar el siguiente paso. Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Lo sé, respondí. Estoy lista para exponerlos. Tienen que rendir cuentas por lo que han hecho. Nuestro plan era organizar un gran evento donde revelaría la verdad sobre Peter y la señora Johnson. Quería asegurarme de que fuera algo público, para que su engaño y crueldad quedaran al descubierto frente a todos. La idea era tanto abrumadora como emocionante. Era el paso final en mi camino de víctima a alguien que lucharía por la justicia. Mientras preparábamos el evento, sentía el peso de la revelación que se avecinaba. Pero, a pesar del miedo, me impulsaba un profundo sentido de justicia y un deseo de recuperar mi vida. Con la ayuda del detective Hayes, el apoyo incondicional de Anna y las pruebas que habíamos reunido, me sentía lista para enfrentar lo que viniera. El camino había sido arduo,
pero me estaba llevando hacia un punto de inflexión. Estaba decidida a defenderme y exponer la verdad, sin importar lo difícil que fuera. A medida que se acercaba el día del evento, sabía que esa era mi oportunidad para tomar el control de mi vida y luchar por la justicia. El día finalmente llegó, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Lo había planeado todo meticulosamente, asegurándome de que cada detalle estuviera en su lugar. El lugar era un gran salón, elegantemente decorado con un aire de sofisticación que ocultaba la verdad que estaba a punto de revelar. Había invitado a familiares, amigos y representantes de los medios, con la esperanza de asegurarme de que la verdad fuera vista y escuchada por la mayor cantidad de personas posible. Mientras los invitados comenzaban a llenar el salón, sentía una mezcla de ansiedad y resolución. El ambiente estaba cargado de emoción y curiosidad, pero no podía evitar los nervios que revoloteaban en mi estómago. Peter y la señora Johnson estaban entre los asistentes, parados a mi lado con sonrisas confiadas. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El evento comenzó con una serie de discursos y brindis, creando una atmósfera festiva. Interpreté el papel de la anfitriona amable, mientras por dentro me sentía como una actriz en mi propio drama. Respiraba hondo y trataba de calmarme a medida que se acercaba el momento. Cuando llegó la hora de mi anuncio, me acerqué al podio. La multitud guardó silencio, y todas las miradas se posaron sobre mí. Vi a Peter y a la señora Johnson intercambiar miradas, aún con sus sonrisas intactas, aunque con un dejo de curiosidad. Tomé un momento para ordenar mis pensamientos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Gracias a todos por venir hoy, comencé, con la voz firme pero cargada de emoción. Este evento fue organizado para celebrar un nuevo comienzo, pero se ha convertido en algo mucho más significativo. Los invitados parecían intrigados, y continué. Lo que estoy a punto de compartir es algo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Se trata de la verdad detrás de la fachada que Peter y su madre han mantenido. Vi cómo la sonrisa de Peter comenzaba a desvanecerse mientras hablaba, y sus ojos se entrecerraban con sospecha. La expresión de la señora Johnson se mantuvo neutral, pero pude percibir la tensión en su postura. Respiré hondo y presioné un botón en el control remoto, y la gran pantalla detrás de mí cobró vida. En la pantalla aparecieron una serie de grabaciones de audio y documentos financieros. La primera grabación comenzó a reproducirse, una conversación entre Peter y yo durante una de nuestras discusiones. El audio captaba claramente los estallidos de ira de Peter, sus palabras duras cortando el aire como cuchillos. Los invitados escuchaban en un silencio atónito mientras se revelaba el abuso emocional que había sufrido. Vi una mezcla de shock y compasión en sus rostros al oír a Peter insultarme y menospreciarme. Luego, la pantalla cambió a los documentos financieros que el detective Hayes había descubierto. Los documentos mostraban grandes sumas de dinero siendo transferidas entre distintas cuentas, revelando las actividades fraudulentas en las que estaban involucrados Peter y la señora Johnson. Las cifras eran asombrosas, y la evidencia era clara. A medida que se presentaban las grabaciones y documentos, el semblante de Peter cambió. Su rostro palideció, y sus ojos recorrían nerviosamente la sala, claramente dándose cuenta de la gravedad de la situación. El rostro de la señora Johnson se tiñó de rabia y vergüenza, y miraba a su alrededor, impotente, mientras la verdad salía a la luz. Sentí una ola de empoderamiento al continuar. Estas grabaciones y documentos son pruebas del abuso y el fraude que Peter y su madre han cometido. Han manipulado y controlado no solo a mí, sino a muchas otras personas. Es hora de que se sepa la verdad. Los representantes de los medios en la sala estaban ocupados tomando notas y capturando cada momento. La atmósfera pasó de ser una celebración a una revelación cargada de indignación. Los invitados murmuraban entre ellos, su asombro era evidente. Peter finalmente habló, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «Esto es ridículo», dijo. «Son solo mentiras y distorsiones. Estás tratando de arruinarnos». Pero sus protestas fueron ahogadas por la abrumadora evidencia. Los invitados, ahora plenamente conscientes de la situación, comenzaron a reaccionar con indignación. Muchos expresaron su desaprobación y preocupación, mientras que otros ofrecieron apoyo y simpatía. La sala estaba llena de conversaciones, y sentí una sensación de reivindicación. Al concluir el evento, Peter y la señora Johnson intentaron irse, pero sus esfuerzos por escapar de las consecuencias fueron frustrados por los medios y el público. Su fachada de confianza se había derrumbado, y se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus actos. Observé cómo la realidad de la situación comenzaba a hundirse en ellos. La fachada de respetabilidad que habían construido se había hecho añicos, y la verdad estaba a la vista de todos. Para mí, fue un momento de triunfo y un paso significativo hacia la recuperación de mi vida. El evento había sido un éxito al exponer a Peter y a la señora Johnson, pero también fue una victoria personal. Había tomado el control de mi narrativa y luchado contra la injusticia que había vivido.
Mientras observaba los rostros atónitos y el torbellino de actividad a mi alrededor, sentí una mezcla de alivio y determinación. Los días posteriores al evento fueron un torbellino de emociones y actividad. La verdad sobre Peter y la señora Johnson había salido a la luz, y las repercusiones fueron enormes. La cobertura mediática fue implacable, y la reacción del público fue una mezcla de indignación y apoyo hacia mí. Me había convertido en un símbolo de resistencia y justicia, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. En las semanas siguientes, el frenesí mediático se intensificó. Peter y la señora Johnson fueron examinados desde todos los ángulos, sus vidas expuestas al escrutinio público. Las acusaciones de fraude financiero se tomaron en serio y comenzaron investigaciones para desentrañar sus actividades ilícitas. El dúo que antes se mostraba confiado ahora enfrentaba una batalla legal que amenazaba con despojarlos de su riqueza y reputación. Sabía que, mientras los medios se enfocaban en ellos, mi propio camino aún no había terminado. Tenía que enfrentar el sistema legal para asegurarme de que se hiciera justicia. Mi abogada, una profesional capacitada que había estado a mi lado durante todo el proceso, preparó un caso sólido basado en las pruebas que habíamos reunido. Compilamos las grabaciones, documentos financieros y testimonios para construir un caso fuerte contra Peter y la señora Johnson. La sala del tribunal era un lugar imponente, pero la enfrenté con una determinación de acero. Cuando comenzó el juicio, subí al estrado para testificar sobre el abuso y el fraude. El proceso fue emocionalmente agotador, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Cada día en el tribunal me recordaba el dolor y la humillación que había soportado, pero también me recordaba mi fortaleza y valentía. Peter y la señora Johnson intentaron defenderse, pero sus argumentos eran débiles frente a la aplastante evidencia en su contra. Sus intentos de desacreditarme y desestimar las grabaciones fueron inútiles. Los documentos financieros mostraban claramente el alcance de sus delitos, y su credibilidad se desmoronó bajo el peso de la verdad. El drama en la sala alcanzó su punto culminante cuando el juez emitió el veredicto. Peter fue declarado culpable de fraude financiero y se le ordenó pagar una indemnización a sus víctimas. La señora Johnson también enfrentó consecuencias legales, incluidas multas y una reputación mancillada. El juez me concedió el divorcio, reconociendo el abuso emocional que había sufrido. La victoria en el tribunal fue agridulce. Aunque fue un alivio ver que se había hecho justicia, el proceso me dejó agotada. Estaba cansada, pero agradecida. Había librado una batalla larga y difícil, y había salido victoriosa. Las cicatrices emocionales tardarían en sanar, pero sentía un profundo sentido de cierre y logro. Con la batalla legal detrás de mí, decidí que era hora de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Me mudé a una casa tranquila en las afueras de Austin, Texas, lejos del caos y los recuerdos de mi antigua vida. El nuevo entorno me ofrecía una sensación de tranquilidad y un nuevo comienzo. Mientras me sentaba en mi porche, observando el atardecer sobre las colinas, reflexionaba sobre mi viaje. El camino había sido arduo, lleno de dolor y desafíos, pero también había sido un camino de empoderamiento y resiliencia. Había recuperado mi vida y defendido lo que era justo. El apoyo de mi mejor amiga, Anna, y la ayuda del detective Hayes fueron invaluables, y les estaba profundamente agradecida por su apoyo incondicional. El viaje de víctima a vencedora había sido transformador. Había enfrentado los momentos más oscuros de mi vida y había salido más fuerte y decidida. La verdad sobre el abuso y el comportamiento criminal de Peter y la señora Johnson había sido revelada, y yo había tomado el control de mi narrativa. Al mirar el pacífico paisaje de mi nuevo hogar, sentí una profunda sensación de paz y satisfacción. Había luchado por la justicia y encontrado un nuevo propósito. El pasado había quedado atrás, y el futuro estaba lleno de posibilidades. Mi historia era una de empoderamiento, resiliencia y justicia. Era un recordatorio de que, incluso frente a la mayor adversidad, uno puede encontrar la fuerza para luchar y recuperar su vida. Había enfrentado a mis demonios, expuesto la verdad y salido victoriosa. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente me condujo a un lugar de paz y realización. Y así, con el pasado detrás de mí y un futuro brillante por delante, abracé este nuevo capítulo de mi vida con esperanza y determinación. Había tomado el control de mi destino y demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, uno puede elevarse y encontrar la fuerza para brillar.